Y ahí viene Alan Santelices, consultor político. Qué gusto saludarte, Alan. Bienvenido. Kenia López Rabadán, la nueva presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, una decisión aprobada por la mayoría del grupo parlamentario. ¿Cómo ves su llegada? ¿Cómo ves la llegada de Kenia a la presidencia? Muchas gracias, mucho gusto. Gracias por la invitación. Me parece que es un buen acto de civilidad política después de lo que hemos visto en el país en las últimas semanas, en las últimas horas, lo que sucedió en el Senado, el tema de la reforma judicial y la toma de protesta ayer de los ministros. El que se haya respetado la ley y se le haya permitido a la segunda fuerza opositora, que es el Partido de Acción Nacional, que tomara la presidencia y fuera una mujer, como lo decía la ley, me parece que es un gran acto de civilidad. Entiendo que fue complicado porque se debió haber votado el domingo y no había los suficientes votos, pero bueno, al final parece que prevaleció la justicia y prevaleció el respeto a la ley, cosa que celebro y me parece fantástico de cara a lo que viene para el país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué esperar? Mira, le decía yo a Alan, no sé ustedes, pero cuando empecé a ver los memes que hicieron de la toma de posesión, de la llegada, esa fotografía icónica de la justicia ahora en México, cuando empecé a ver los memes yo no sabía si reírme o llorar. De verdad, sentí un golpe en el estómago diciendo, no podemos burlarnos de esta manera. ¿Y por qué nos estamos burlando de esta manera, no? Pues es un tema bien complicado porque al final, si uno lo lleva a temas pragmáticos y no tanto allá a cómo se ejecutó, el que nos permitan participar de la justicia en el país suena a un gran discurso, suena a que todos podemos formar parte de. Sin embargo, la ejecución dista mucho de lo que en realidad necesita este país. Yo puedo entender que sea el primer proceso democrático, que hay muchas cosas por mejorar. Sin embargo, las reglas per se estaban muy mal definidas. El tema de la promoción, la elección de los candidatos, ya ni se diga de lo que pasó después con estos famosos acordeones y demás, que pues, son terribles. Pero en términos generales me parece que la propia definición de la ley, al haberlo hecho tan rápido, no les permitió definir un proyecto que realmente funcionara para todos, ¿no? O sea, porque no se trata aquí de partidos políticos o de ideología, me parece que va mucho más allá de eso, tiene que ver con un tema tan sencillo como la implementación de justicia en este país. Claramente necesitamos una reforma judicial. La Suprema Corte de Justicia y todos los órganos alrededor estaban rebasados, dejan más de 1,500 casos, 2,000 casos prioritarios pendientes. Claro que les pudieron faltar manos, les pudieron faltar recursos, sin embargo, pues es grave que casos tan relevantes, y no se digan de otro tipo de casos que seguramente sumarán 15, 20 mil que se quedaron en el escritorio y que si llegaron a la Suprema Corte es porque alguien está esperando justicia desde hace años y que ya llegó a este escritorio después de haber pasado todo el ciclo judicial que hay en nuestro país. Claro que era importante reformarlo, pero había que hacerlo con orden. Y el orden no existió, al menos en la campaña, no existió en la toma de decisiones. Y lo que pasó ayer, independientemente de a quien uno apoya, ¿no? Y porque, insisto, no tiene que ver con ideología, termina resultando muy triste para este país. Entiendo que el nuevo presidente o ministro presidente tiene raíces indígenas y me parece valiosísimo que se respete eso y que haya un ritual detrás de ello. Sin embargo, me parece que no es como tal un ritual a su propia identidad. Es lo que la administración o las personas que organizaron el evento entienden como un acto indígena. Entonces, no necesariamente lo es. Escuchaba a alguien en la mañana que decía, eso dista mucho de lo que pasa en las comunidades y no funciona así. Entonces, estos simbolismos raros de aparentamos que está pasando algo, pero en realidad no lo está pasando, pues terminan dando mensajes muy poco síncronos respecto a lo que va a suceder en siguientes días. Hay un discurso tanto del oficialismo como del otro lado ayer, la participación de un senador de Morena y la participación de Ricardo Anaya, que marcan los polos totalmente opuestos de lo que va a suceder. Yo no concuerdo ni con uno ni con otro, me parece que el respeto a la justicia va más allá de ideología. Sin embargo, creo que tendríamos que estar abiertos a la crítica. Del lado oficial, a entender que probablemente el proceso no fue el mejor y tendría que mejorar, porque en 3 años lo vamos a volver a pasar y en 6 años va a volver a pasar. Y desde el lado, llamemos de la oposición, que creo que acá no hay oposición porque todos somos mexicanos y la justicia no tiene que ver con esta índole, entender que si esas ya son las reglas del juego, debieron haber participado. No quisieron participar de la elección en el año pasado o en este año.
Y me resulta muy complejo entender que si ya sabemos que así funciona la maquinaria, no estoy diciendo que esté bien, sin embargo, pues ya sabíamos que esto iba a suceder. Que no hayan decidido participar porque claramente tenían la posibilidad, los perfiles y toda esta estructura de movilización necesaria para poder participar y poder crear un equilibrio con base en lo que ellos piensan. Creo que de hoy en adelante debemos entender todos que la justicia forma parte de nuestro día a día y que todos debiéramos participar. Entiendo esta posición social de yo no quiero ir a votar porque estoy en contra de tal y como primer ejercicio de queja puede resultar muy bueno, sin embargo veo muy complicado que vaya a cambiar la dinámica. Entonces podemos exigir mejores reglas, podemos exigir una mejor estructura, sin embargo creo que sí va a ser un deber ciudadano al cabo de los años participar de él. Híjole, Alan, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No puedes encomendarte a Quetzalcóatl. Totalmente, estamos totalmente de acuerdo. Discúlpenme, no puede. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El simbolismo es grave. El simbolismo es muy grave. La afirmación es correcta. Somos los ministros, dijo Hugo Aguilar Ortiz. Somos los ministros y ministras del pueblo. Espero ser parte del pueblo también, oye. Deberíamos ser todos, ¿no? Claro. Porque hemos cumplido y estamos aquí por mandato del artículo 39 de la Constitución. Tenemos un mandato claro: sanear el Poder Judicial. Cuando se trata de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede haber rituales Totalmente de acuerdo. en torno a ella. No debe de haber Totalmente de acuerdo. rituales. Y me parece, insisto, me parece grave el simbolismo, pero también quisiera encontrar un poco de esperanza dentro de este círculo totalmente negro como pareciera haber, ¿no? Me parece que el discurso del ministro presidente es adecuado, es acorde a. Tendremos que ver cómo lo implementan y lo podremos ver en las siguientes semanas con base en la dinámica que pongan en los casos que tienen pendientes por atender, en cuál va a ser la dinámica social para poder atenderlos y sobre todo en cómo van a poder distribuir este cambio estructural en la Suprema Corte, porque no solo es la elección, es lo que hay detrás. Ahora ya no se necesitan 8 votos, se necesitan 6 para poder revertir algo, pasamos de 11 a 9 ministros. Este tema de cómo vamos a ajustar los temas, la propia institucionalidad de la ¿Cuáles van Suprema a ser los Corte temas? y cómo se redujo el tamaño de la Suprema Corte. Si venimos de una Suprema Corte que no pudo atender la mayoría de los casos por omisión, por falta de tiempo, por falta de recursos, por las razones que sean, pues un equipo más compacto evidentemente hará Va a ser peor, que ¿no? lo hagan peor, ¿no? Veremos cómo logran optimizar los recursos. Entiendo que ahora se fusionan 12 áreas, esta parte como del tribunal, va a haber un área de disciplina que va a ser un poco más complicado. Yo genuinamente espero y deseo, por el bien de todos los que habitamos este país, que lo hagan con prudencia, que lo hagan con sensatez y sobre todo que lo hagan con respeto a derechos humanos, que me parece que si cumplen esos 3 lineamientos vamos a poder dar un paso hacia adelante respecto a cómo estábamos. Me preocupa mucho la ejecución, el llamado a la acción con base en un enfoque pues que ciertamente tiene una índole partidista, porque no podemos dejar de reconocer que muchos de los ministros de hoy, si no es que la enorme mayoría, tienen afinidad con el partido en turno. Entonces eso puede resultar un poco grave. No tienen experiencia. Eso también va a ser muy, muy grave. Ese es el tema. Yo de verdad deseo, no quiero hablar de lo que espero o de lo que pienso, porque eso me parece que ya entraría en un tema de opinión. Simplemente deseo que les vaya bien a ellos, porque este país requiere justicia expedita. Sin duda. Y necesitamos 100% un poder, un poder judicial, primero autónomo, en términos de decisiones, No a modo. y después capacitado. Yo creo que la experiencia es importante, pero también me da un poco de claridad y de paz que vienen algunos o la enorme mayoría del propio Poder Judicial. Yo esperaría que la experiencia de todo lo que vieron y no les gustó, ahora lo puedan llevar a cabo hacia algo bueno. Ojalá. Esperemos que lo puedan hacer, pero sin embargo sí entiendo que hay un tema bastante complejo al respecto. Gracias, Alan Santelices. Tus datos, por favor. En redes sociales, en todas es alan.santelices. Así, en todos. Tal cual, en todas. Gracias, Alan. No me gustó la escena ayer. Nada. No me gustó. Me parece innecesaria. Es, insisto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No una bola de payasos. Es gente que tiene que ser respetada. Es gente que se tiene que dar a respetar. Sin duda alguna.